todos. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre Javier Milei, el liberalismo en general, así, y el famoso debate que ha abierto, a mi entender, Javier Milei en las redes y supongo que en Argentina con su discurso, y en el fondo en el mundo entero, ¿no? Que es por lo menos el mundo hispano, que ha reabierto un viejo debate. Lo que pasa es que él lo ha renovado de alguna forma con quizás un discurso más vehemente y más donde él, digamos, se posiciona de forma bastante clara y bastante concisa, y además con un liberalismo muy peculiar, ¿no? Muy suyo. Pero bueno, yo no haré hincapié ni en las campañas que está haciendo, ni en el aspecto político puramente, ni si va a ganar las elecciones, las va a perder, ni si es bueno para Argentina, malo para Argentina, que Javier Milei gane, ni nada. No quisiera centrar tanto el análisis por ahí, sino más bien centrarlo en otros en otras facetas, digamos, y tampoco tanto del personaje, sino más que centrarme en el personaje, que ya sabemos, un personaje histriónico, así bastante diva, ¿no? Bastante opereta. Un personaje, a mi entender, un tanto artificial en muchos aspectos. Pero bueno, bien, un producto, un poco de laboratorio, entre comillas, como todos los políticos hoy en día, y me atrevería a decir hasta artistas e incluso futbolistas, si me apuran. Yo encuentro que la gente se fabrica casi como en cadena, ¿no? Hoy en día es o como en producción, ¿no? O sea, eso es por culpa del exceso de exposición en las redes, del exceso de protagonismo de los medios de comunicación en general y el exceso de consumo por parte de la gente en general de medios de comunicación y de la red en particular, etcétera. Lo cual hace que la gente, digamos, se clonifique, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tanto de carácter como de forma de ser, de forma de pensar sobre todo. Hay una forma de hacer las cosas, una forma de hablar, una forma de, bueno, no sé, tú entras en YouTube y según YouTube, pues yo lo estoy haciendo todo mal, por ejemplo, ¿no? Porque hay una cadencia al hablar, hay unas cosas que hay que hacer, hay que grabarse, hay que poner imágenes espectaculares, hay que poner unos títulos espectaculares, todo tiene que ser como que para que la gente, digamos, pues mantengo una atención, o sea, es como si estuviéramos hablando a gente que no sabe, o sea, a niños pequeños que no saben todavía concentrarse en algo más de 2 minutos, ¿no? O sea, hay una infantilización claramente de la sociedad y todos los productos que salen, pues son productos que salen, digamos, para infantilizar todavía más a la sociedad. Son personajes ya un poco infantiloides y que van a infantilizar todavía más, si cabe, a la sociedad en general, ¿no? O sea, haciendo que se comporten, pues de una forma como muy, diría, la palabra sería una forma, de una forma totalmente, es que la palabra es complicada, la tenía en la punta de la lengua y ahora no me sale. Sí, o sea, digamos que como si no tuvieran capacidad de atención, no tuvieran capacidad de pensar, como, bueno, lo que quieren es que justamente no la tengan, digamos, ¿no? Lo que quieren es que la gente tenga cada vez menos capacidad de pensar, cada vez menos capacidad de análisis y cada vez sean menos naturales y menos espontáneos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que busco un poco en mi canal, ya lo sabéis, los que me escucháis desde hace tiempo, pues es ir totalmente en contracorriente y a la contra de lo que se supone que debemos hacer todos, ¿no? Para entretenernos los unos a los otros y para caber en los cánones que nos marca pues YouTube o que nos marca pues cualquier red social, ¿no? O sea, ser divertidos, rápidos, ágiles, tener cosas que sean así chisposas, que no pesen demasiado, ligeras de consumir, etcétera, ¿no? La era del fast food y la era del consumo rápido, ¿no? Pues no, aquí ya sabéis que aquí se viene a consumir un producto natural, un producto totalmente fresco, un producto que no tiene nada que ver con todo esto que acabo de mencionar y por lo tanto, pues sí, hay dudas, hay parones, hay momentos que reflexiono, que busco las palabras. Es lo humano, es lo normal y es cuando uno trata de hacer las cosas de una forma espontánea, de una forma, digamos, valiente, exponiéndose a posibles errores. Es que es lo humano, es lo que yo creo que hay que fomentar, ¿no? Y lo que se ha hecho siempre, al fin y al cabo, el ser humano siempre ha sido así, un ser que se equivoca, un ser que aprende equivocándose, que aprende, digamos, justamente
siendo natural, espontáneo y en la medida de lo posible, digamos, reflexivo, aunque parezcan todo eso como ahora mismo toda una serie de aspectos contradictorios, ¿no? Bueno, he hecho una introducción demasiado larga, voy a cerrar el paréntesis porque se me ha ido un poco demasiado ya el tema, ¿no? Centrémonos en Javier Milei y en Javier y en todo esto. Bien, y en el liberalismo. A ver, el liberalismo que él defiende, bueno, es el liberalismo en general. Tú oyes el Rayo también, ¿no? El famoso Rayo que está pegando fuerte a mí en YouTube y que tiene un formato que a mí me gusta porque él, por lo menos, sí que es verdad que es dogmático y es un tío que realmente sienta cátedra y de alguna forma habla claramente a favor de unos preceptos o conceptos en los que él cree, pero bueno, eso no está mal. Quiero decir, tiene que haber de todo. Él se ha centrado en su nicho de mercado, digamos, en su nicho de pensamiento y al menos lo que sí es de agradecer es que tiene un formato bastante natural en el sentido de que al menos pues habla sin demasiados aspavientos ni demasiados efectos especiales ni y sienta cátedra de lo que él piensa, ¿no? Eso está bien. Bueno, pues en la línea del Rayo y toda esta gente hablan de un liberalismo realmente pues a ultranza, ¿no? Hace tiempo yo hice os invito a volver a escucharlo, un análisis sobre Gloria Álvarez, que es también un poco de la escuela esta. Y bueno, es un liberalismo, pues de alguna forma, pues eso, casi salvaje, lo llamaría yo, ¿no? A ultranza, ¿no? Muy radical. Anarquista casi, pero de anarquismo que a mí no me acaba porque yo creo más en un anarquismo que digamos más de izquierdas, eso sería un anarquismo de derechas, de ultraliberalismo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, es decir, sálvese quien pueda, que gane el mejor y que gane el más fuerte, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que ellos o sea, ellos demonizan el Estado y el Estado es justamente el único remedio que ha encontrado la sociedad y el ser humano para hacer una sociedad más justa, menos salvaje y menos justamente donde que domine menos el más fuerte, ¿no? El más listo, el más inteligente, el más violento, ¿no? Por muchas ocasiones también, ¿no? O sea, ellos hablan de que ahora mismo muchas veces critican el Estado y el estado de bienestar y critican a los políticos que lo lideran, a veces de una forma exagerada, a mi entender. Cuando, por ejemplo, se dice, no, es que Pedro Sánchez es un psicópata, el otro es un no sé qué. Bueno, en el caso de Pedro Sánchez no anda muy lejos la cosa, ¿no? Hay una cierta psicopatía del poder, por ejemplo, ¿no? Es un poco el poder a toda costa. Pero bueno, es igual, eso lo tienen todos los políticos, ese pequeño perfil de Pedro Sánchez. Pero a veces se exagera, se demonifica. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, de muchos discursos de los santos, ¿no? En los cuales demoniza al enemigo ahí a tope y tal. Con eso quiero decir que el Estado y los que encaran el Estado, evidentemente, son muchísima gente, no son, y precisamente los que están normalmente saliendo en los medios de comunicación todos los días no son los que más mandan, ni os podéis imaginar, ni son los que realmente construyen la sociedad ni mantienen el Estado en marcha, ¿vale? Los que mantienen el Estado en marcha son los que tienen que ver más con los poderes reales de la sociedad, es decir, policías, los que controlan a la policía, al ejército, precisamente, y los que, digamos, de alguna forma construyen la sociedad día a día con de alguna forma filtrando pues una forma de pensar, emitiendo leyes, una forma de pensar a los medios de comunicación y emitiendo leyes que se tienen que ejecutar por la policía, precisamente, y el ejército. Esos son los que realmente están detrás y son miles de personas en cada estado, ¿no? Bueno, cuando se demonizan al Estado de esta manera, digamos, pues, para mí es un gran error porque a ver, el Estado eh, nunca será un instrumento perfecto, ¿vale? Está claro. Siempre hay en su propia génesis, puede haber abusos, puede haber, digamos, un exceso de Estado. Por ejemplo, en España, en Italia, por ejemplo, que somos países latinos, no solamente porque seamos latinos, sino porque por la organización que tenemos ahora mismo de país y por la forma que hemos montado pues nuestra sociedad, digamos, actualmente, pues está claro que, por ejemplo, tenemos estados sobredimensionados, ¿vale? Pero esto se soluciona, digamos, pues redimensionando el estado, pero no eliminándolo o haciéndolo mínimo, porque el estado es un instrumento realmente muy útil, ¿no? Es el instrumento realmente que de hecho nos permite vivir en sociedad de una forma pacífica, ni más ni menos. Es decir, que sin estado o con un estado mínimo, tengo otras sociedades muchísimo más violentas ya, para empezar, donde los individuos son mucho más individualistas y acaban compitiendo ferozmente entre ellos, ¿no? Ejemplo, lo tenéis en Estados Unidos, un ejemplo muy claro, en la Rusia actual, por ejemplo, que es una Rusia que por mucho que la gente
una vez más voy a mentarlo como de los Santos, sigan diciendo que es un Estado comunista. Bueno, de comunista no tienen nada. Si la mayoría de los países latinoamericanos se están convirtiendo en narcoestados, pues aquí Rusia es una mafiocracia, ¿no? Es un mafioestado, ¿no? Digamos, es digamos, un ex KGB estado. O sea, quiero decir, es un estado que está totalmente mafioso, digamos, de alguna forma, con ex militares y ex espías que hacen y deshacen a su antojo, pero que no es comunismo esto. Tampoco es bien liberalismo, evidentemente, a la americana, ni capitalismo, pero es una especie de sociedad también muy dura, donde se compite muy duro para llegar arriba, y no deja de ser parecido a una especie de capitalismo salvaje, pero digamos comandado por una élite o por una, digamos, con menos posibilidades de renovación en la cabeza, digamos, ¿no? De la élite oligarca, ¿no? La oligarquía norteamericana, por ejemplo, pues se caracteriza por una que pueda haber mucho más movimiento, digamos, ¿no? Se pueden caer fortunas y subir fortunas con gente nueva, ¿no? Incluso que no sean consanguíneos, ¿no? En la Rusia actual se parecería más a una especie de monarquía de últimos, digamos, de monarquía absolutista de última generación, ¿no? Por ejemplo, tipo la francesa antes de ser derrocada, ¿no? Es más un... Ahí creo que hay poco movimiento en la cumbre, ¿no? Yo diría que, no sé si consanguíneo, pero vamos, un poco como la China comunista, que esa sí que es comunista, pero es un comunismo que tampoco es que el comunismo ya, digamos, que todos imaginamos, ni el comunismo que se habían imaginado la gente que escribió en su día los, los primeros, digamos, tomos del comunismo, ¿no? Como puede ser Marx, etcétera, ¿no? Quiero decir, para nada habían pensado probablemente en un estado como el chino, ¿no? Donde sí que hay una parte que se ciñe bastante a lo que se pudieron llegar a imaginar hombres como Marx o Hegel, etcétera, pero por otra parte luego hay una especie de capitalismo también ahí salvaje un poco de alguna forma, controlado por una oligarquía casi de corte monárquico, aunque en ese caso tampoco consanguíneo, pero bueno, donde me temo o creo que no habrá mucho movimiento tampoco exagerado, es decir, que no sé, un chino cualquiera no puede ni siquiera soñar con alcanzar el poder si no está previamente vinculado ya previamente con el círculo de poder, y me imagino, o sea, me imagino, ahí ya no puedo tampoco sentar cátedra porque no lo sé seguro, ¿no? Pero me imagino yo que si no estás ya en los círculos de poder o cercanos de ellos, me imagino que para un chino común y corriente que nazca en una provincia perdida por ahí, pues le será muy difícil, por no decir casi imposible, llegar a poder, ¿no? Por lo tanto, digamos que el Estado, digamos, como se conoce por ejemplo en Occidente, o los que hemos conseguido montar en la mayoría de países occidentales de Europa, pues está muy bien concebido. Lo que pasa es que muchas veces pues en el sur de Europa se ha sobredimensionado en muchas ocasiones por la pobreza, el propio fracaso, digamos, como país que hemos tenido en España e Italia, en todos esos sitios, digamos, que hemos escogido mal esos últimos siglos y hemos perdido una serie de guerras o en el caso de Italia se aliaron con digamos, con el caballo equivocado, etcétera, que todo eso ha hecho pues bueno, que sean países que al final pues han quedado en la cola del vagón, y entonces pues se ha tenido que, para ganarse la vida de alguna forma dignamente, pues la gente ha tenido que al final, bueno, ya lo vemos, aquí ahora mismo han convocado en España, me parece que 1.500 plazas para correos, y creo que se han presentado 150.000 personas. O sea, es para que os hagáis una idea. O sea, es decir, hay una visión, tanto en España como en Italia, que solamente uno se puede ganar la vida pues siendo funcionario. Y entonces, claro, para que quepan lo más funcionario posible, la única salida es sobredimensionar el Estado, ¿no? Es exactamente lo que ha hecho España e Italia y lo que siguen haciendo, ¿no? Porque en la vida privada pues, no hay sitio para todo, para ganarse la vida correctamente, puesto que son países pobres donde no hay demasiado dinero para gastar. La clase media es una clase media muy empobrecida, y entonces pues digamos que es así, ¿no? No hay sitio para poder hacer empresas demasiado solventes, digamos, y poder vivir de una empresa, de una pyme, digamos, que no sea demasiado pequeña, de una forma solvente, ¿no? Entonces, claro, pues, la gente recurre pues, a lo que tiene más a mano, ¿no? Ser funcionario o
ser un parásito, que también es otra modalidad que en España funciona muy bien y en Italia también, ¿no? Claro, para digamos, y en Argentina más, ¿no? Y de ahí que surja pues, la figura de Javier Milei. Entonces, claro, pero que la solución sea cargarte el Estado para poder solucionar todos esos pequeños males o grandes males que os he mencionado, pues no lo creo, ¿no? Porque yo creo que cuando te cargas el Estado en un país ya empobrecido, donde ya los mecanismos de supervivencia ya están mal, encima te cargas del Estado y ¿qué os creéis? ¿Que eso va a ser un milagro? Quiero decir, que de repente la gente se va a montar pymes, todo el mundo y todo el mundo va a vivir. No, va a haber una competencia todavía más feroz para disputarse el poco mercado que hay, porque el mercado no va a crecer así por magia, porque nos digamos que seamos un país liberal, ya el mercado crece por magia, no. Entonces, claro, va a ser esto una especie de matanza, o sea, eso va a ser bueno, se va a volver pues muy violento todo esto, muy violento, violento con violencia física además, quiero decir. Entonces vas a crear una especie de Brasil, es decir, un país donde habrá gente muy muy rica, gente muy muy pobre y clase media popérrima, digamos, siempre en el borde del precipicio, ¿no? Y con muy poca movilidad social de arriba abajo, ¿no? Entonces, claro, es lo que vais a lograr, quiero decir, y Argentina me temo que se puede brasilificar, y tampoco creo que Brasil sea un ejemplo de nada actualmente como nación, sinceramente. Por lo tanto, digamos que sin entrar en derecha, izquierda, conservadores, no conservadores, etcétera, etcétera, que sabéis que a mí no me acaba de poner demasiado ese tipo de dicotomías. Simplemente yo es que no creo que sea un remedio milagro el cargarte el Estado. Yo creo que es un Estado bien dimensionado, eso sí, redimensionar un Estado y realmente un Estado que mire por la población y que mire porque la competencia y que el mercado sea cada vez más grande y más diversificado, pero digamos, reducirlo, no. Y menos en un país pobre. En un país rico, pues todavía, a lo mejor, puede tener un sentido, ¿no? Pero en un país técnicamente pobre, un país que no controla nada, que no tiene bajo su control nada, como puede ser España, que no tiene nada, nada, absolutamente nada en sus manos. Todo está en manos de compañías extranjeras y todas las cosas importantes de España las llevan gente que no son de España, para que nos entendamos, y no tiene recursos naturales apenas, y no tiene nada que ofrecer, digamos, o muy poco, pues la verdad, quita el Estado y prácticamente dejas a la gente en la ruina. O sea, quiero decir que, por lo tanto, no es el remedio quitar el Estado así de golpe. En Argentina me temo que tampoco. No conozco la idiosincrasia de Argentina tan a fondo. Sé que ellos sí que tienen recursos, por ejemplo, en sus tierras, pues sería crear un Estado que sepa, digamos, explotar esos recursos y luego redistribuirlos entre la gente. Yo el modelo argentino lo vería que se tendrían que fijar quizás en Noruega, que es un país muy pequeño en ese caso, ¿vale? Pero que tiene recursos naturales como es petróleo, creo que la misma cantidad que Argentina probablemente, o con la misma dificultad de extracción que Argentina, o la misma facilidad, entre comillas, y se podrían fijar en Noruega, por ejemplo, ¿no? Para ver qué es lo que tienen que hacer bien. Pues nada, una vez dicho esto, queda planteado todo este debate. Yo creo que lo intentaré hablar con algún habitual contertulio de los míos, no sé, con Bruno, con cualquiera que se quiera apuntar, digamos, para hablar de esta temática. Y creo que puede ser muy interesante. Bien, agradecer los pocos suscriptores que os hayáis suscrito últimamente. Os invito a hacerlo a los que me veo que hay mucha gente que me escucha, pero que no se da el paso de suscribirse. Suscribiros, que así somos cada vez más locos. Y agradecer a los que ya estáis. Y eso, cuidaros mucho, como digo siempre. Y nada, os emplazo hasta la próxima. Venga, chao, chao, un saludo.